hispanoparlantes, pero también a todos los que vivimos en la actualidad. Y bueno, aprovechando que estamos aquí con Carlos y que tenemos todavía un buen rato, yo le quisiera hacer unas preguntas para que podamos entrar en un diálogo, y luego dejaremos un ratito para que, si ustedes también tienen preguntas, le puedan hacer preguntas. Y bueno, la primera pregunta que querría hacerte, Carlos, es que nos dijeras cómo fue que se te ocurre este concepto de los vértigos, ¿no? Que nos dijeras un poco sobre esto de los vicios de la razón y de la argumentación que tú has tratado en varios de tus trabajos. Bueno, antes de responder, quería hacer dos observaciones. Decía que antes de responder quería hacer dos observaciones. La primera es que, como se dice desde antiguo, los elogios siempre suenan razonables. Y los elogios de Guillermo, aunque desmesurados, los entiendo por un lado como pruebas de amistad y por otro como desafíos para seguir trabajando. Entonces, bueno, te los agradezco. La segunda observación que quería hacer antes de hablar de vicios es que creo que estás ligeramente optimista. Debe ser el clima maravilloso de Guadalajara, y el clima de las ferias, y bueno, después de todo, aunque sea una especie de locura vivir en esta feria, vivir entre libros tiene siempre algo de maravilloso. Entonces, a eso me explica tu optimismo de decir que en un pasado vivimos entre la violencia, el dogmatismo y la insensatez, porque pienso que, por desgracia, seguimos viviendo entre la violencia, el dogmatismo y la insensatez. Bueno, ¿y por qué me ha interesado esta idea de investigar, por decirlo así, por la vía negativa? ¿Por qué investigar la argumentación a través de sus vicios y no a través de sus virtudes? Creo que cuando investigamos o atendemos cómo algo funciona mal, creo que es una vía magnífica para entender cómo algo funciona bien. Es decir, que entendemos cómo algo puede funcionar cuando también entendemos cómo algo funciona mal. Y la argumentación, el diálogo entre las personas, es desde siempre la única alternativa radical que tenemos a la violencia. Es decir, siempre como que la decisión primera, la decisión originaria es frente a una discrepancia, frente a un desacuerdo, o bombardearnos, o empezar a los tiros, o por lo menos empezar a los golpes, o escuchar al otro y empezar a conversar con el otro. Entonces tenemos esa alternativa básica. El problema es que cuando comenzamos a argumentar, cuando comenzamos a discutir, no por eso le damos un adiós definitivo a la violencia, sino que también hay algo así como una violencia argumentativa. Hay algo así como un introducirse de la violencia en nuestras palabras. Hay algo así como un fingir que estamos argumentando, un fingir que estamos escuchando al otro, un fingir que estamos discutiendo, cuando en realidad lo que estamos es haciendo trucos argumentales, cuando nuestra actitud de argumentar es puro fingimiento. Esta observación no es nueva.
el primer teórico de la argumentación, por decirlo así, Aristóteles. No es por casualidad que el último libro de la lógica de Aristóteles, tal como llega hasta hoy, sabe Dios cómo lo había pensado Aristóteles, pero tal como nos ha llegado hasta hoy, a través de editores que seguramente eran todos tan magníficos o no eran tan magníficos como Manola Ríos, pero que lograron hacer de la obra de Aristóteles, organizarla de algún modo. El último de los libros es justamente sobre las refutaciones sofísticas, que es un tratado de los trucos argumentales, un tratado de las falacias. Entonces, es por eso que justamente me ha llamado tanto la atención de que cuando comenzamos a argumentar, comenzamos para hablar en términos políticos, cuando hacemos el pacto social, con eso no abandonamos la violencia, porque constantemente estamos fingiendo y constantemente estamos haciendo trampa. Y por lo tanto, junto con una teoría de la argumentación, de la buena argumentación o de la argumentación virtuosa, creo que siempre ha sido muy conveniente una teoría de la argumentación viciosa, que es la teoría de las falacias. Esto lo digo en general. Por otro lado, me gustaría aquí señalar que un autor que desde muy joven me marcó y que es un filósofo magnífico, aunque por ser del Uruguay es un filósofo totalmente desconocido, Carlos da Ferreira. Justamente la lógica viva de da Ferreira es un magnífico tratado de las falacias, o más que de las falacias, de los mecanismos falaces de ir por el mal camino. Un escritor, Miguel de Unamuno, le escribió una vez una carta a da Ferreira, que es una carta que le podríamos escribir a muchos de los mejores filósofos latinoamericanos. Y en la carta le decía algo así como: mire, da Ferreira, usted tiene todo, es realmente un gran pensador, pero le falta la plataforma. ¿A quién se le ocurre pensar que un señor en Montevideo tiene pensamientos interesantes? Eso es como una especie de locura. Es como si a uno se le ocurriera que hay un chileno que sabe pensar. Eso son cosas de locos. Bueno, esas cosas de locos que decía Unamuno en esta carta a da Ferreira, creo que es una lamentable tradición que seguimos pensando. Es decir, ¿a quién se le va a ocurrir pensar que un señor en Montevideo puede tener buenos pensamientos, que un señor en Chile, o que un señor en Guadalajara o en Tepic pueden tener buenos pensamientos? Eso es cosa de locos. Carlos, lo señalabas, la influencia de Carlos Vaz Ferreira, ¿no? Este enorme filósofo uruguayo, ¿no? Quizá no tan conocido como Rodó, ¿no? Es otro también gran pensador, pues, pero bueno, que no ha tenido la misma fortuna de ser conocido fuera de las estrechas fronteras de tu patria natal. Pero en toda tu obra se ve la influencia de dos grandes filósofos, ¿no? De Aristóteles y de Kant, ¿no? ¿Puedes decirnos algo acerca de eso, acerca de qué manera tu filosofía es aristotélica y kantiana, y cómo se combinan estas dos cosas? Bueno, de nuevo, antes de responderte inmediatamente, voy a hacer una pequeña observación. Justamente en esa carta, no en esa carta, sino en una carta que creo que Unamuno le envía a un escritor español, le dice, aunque usted no crea, en el Uruguay hay un gran filósofo. No es Rodó, que es un cursi, es da Ferreira, que es profundo, y por eso no es popular. Pero volvamos a Aristóteles y Kant.
Creo que en Aristóteles lo que siempre me ha interesado, más que su metafísica, es lo que él llama tener frónesis. Y que tener frónesis es lo que podríamos traducir como tener capacidad de juicio. Yo sé que la frónesis se ha traducido, este concepto griego central de frónesis, de muchas otras maneras, y que, si no me equivoco, los romanos lo tradujeron por prudencia, de donde viene nuestra palabra prudencia. Pero creo que es mejor traducirla como capacidad de juicio, teniendo en cuenta aquello que la mala fama que tiene la prudencia, que Voltaire dijo una vez que es la virtud de los tontos. Entonces, traduzcamos capacidad de juicio. ¿Y qué es eso de tener capacidad de juicio? Bueno, por un lado, capacidad de juicio es lo que tienen los expertos. Por ejemplo, cuando un experto cuando llamamos a un experto en medicina, por ejemplo, a un buen médico, es porque queremos que nos den un diagnóstico correcto. Cuando llamamos a un experto en vinos, es para que nos dé un juicio correcto de vinos. Pero también hay una segunda dimensión de la capacidad de juicio, que es en la vida cotidiana, decimos, de alguien que tiene juicio, que tiene capacidad de juicio, cuando de alguna manera sabe ponderar las situaciones y sabe navegar en ese gran laberinto que es la vida. Pero creo que en Aristóteles la capacidad de juicio tiene una dimensión propiamente moral y política, que es no solamente ponderar, ver los argumentos a favor y en contra, sino también ver el todo de una situación. Y esto es importante en Aristóteles. Es decir, que el que tiene capacidad de juicio no es el que solamente angosta su mirada a 2 o 3 casos, sino que de alguna manera sistemáticamente puede ver el horizonte en que está situado un problema. Por otro lado, Kant aporta, creo, 3 ideas fundamentales de la modernidad que nos ayuda a situar la capacidad de juicio. Porque hay una tendencia perversa a entender la capacidad de juicio como una especie de decisionismo ciego. Kant lo que nos ayuda es saber que la capacidad de juicio siempre debe entenderse en el marco de la universalidad, en el marco de cualquiera que pueda reaccionar de cierta manera. Esta idea de cualquiera, que es una idea muy kantiana, es decir, que tenemos que actuar como cualquiera podría actuar, encuentro que hay una ejemplificación magnífica en una ópera de Mozart, La flauta mágica, que en un momento de la flauta mágica, uno de los personajes le dice al otro, ten cuidado, ten respeto, porque creo que es un príncipe, estamos hablando de un príncipe. Y el otro personaje le contesta, no, estamos hablando de alguien mucho más importante que de un príncipe, estamos hablando de un hombre. Esta idea en Mozart, en la flauta mágica, es fundamental porque es la idea básica de la Ilustración. Es decir, la idea de que de alguna manera todos somos cualquier persona, que tenemos rangos, que tenemos virtudes, que tenemos méritos, pero que en el fondo se nos debe respetar a cualquiera
como si fuéramos cualquier persona. Y es una idea básica que Mozart en esa obra, en esa ópera maravillosa, que es como muchos autores han dicho, uno de los grandes manifiestos de la Ilustración, expresa en este momento de la ópera, y que es una manera en que de filosófica la expresa Kant en ese gran libro que es La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Entonces, es por eso que me parece que estas dos ideas, por un lado la idea de frónesis en Aristóteles y por otro lado la idea de universalidad, son dos ideas que no podemos dejar de tomar en cuenta cuando hablamos de pensamientos prácticos. Quisiera que regresáramos a algo que mencioné antes sobre la relación entre filosofía y literatura, ¿no? Comenté que tu libro sobre el exilio era un ejemplo de esa manera en la que tú has extraído de la literatura materiales para tu filosofía. Tú eres además un hombre pues, muy cercano al mundo literario, ¿no? Y muy respetado ahí, y quisiera que me dijeras algo sobre eso, ¿no? O sea, Bueno, creo que algo que podríamos señalar es que la literatura tiene la gran literatura al menos, tiene una mirada por lo particular. Las grandes novelas o los grandes poemas o las grandes obras de teatro siempre nos expresan una situación bien particular. Tolstoy no habla del adulterio, sino que habla de Ana Karenina. Borges no habla de situaciones generales, sino que habla de siempre sus cuentos es de un gaucho que es un gaucho falso porque piensa como Schopenhauer o como Berkeley, y los gauchos en la Argentina no han leído a Schopenhauer ni a Berkeley, pero siempre son situaciones particulares. Mientras que la filosofía siempre, el intento es siempre, el trabajo de la filosofía siempre tiene que ver con la abstracción. Pensar es siempre abstraer un poco, y en la filosofía siempre subimos a grandes niveles de abstracción. Y entonces pienso que cuando sabemos hacerlo, podemos, como filósofos, complementar nuestras abstracciones con esa manera tan precisa, tan profunda de ver situaciones bien particulares, bien específicas, que tienen los grandes escritores y que lo han tenido siempre. Y al mismo tiempo la filosofía siempre es, o toda reflexión, no solo la filosófica, siempre es como dar un paso atrás, un paso más allá de lo particular, y es siempre ubicar lo particular en lo general. Por otra parte, bueno, yo aquí he subrayado el contraste entre la filosofía y la literatura, pero el lenguaje, por supuesto, no tiene policías, afortunadamente, y hay obras enteras que uno empieza a dudar mucho, bueno, ¿son de filosofía o son de literatura? Desde las grandes tragedias clásicas, Antígona, que debe ser una de las reflexiones más maravillosas sobre la libertad, o las troyanas, una reflexión sobre la derrota, hasta obras como Así hablaba Zaratustra de Nietzsche, o Temor y temblor de Kierkegaard,
que uno no sabe muy bien, esto es filosofía o es literatura